my story was one of hundreds of thousands who suffered much worse because, there were Republican children who were taken and put into fascist families to grow up. And if my father had not been able to recover us from Zamora, we would have grown up little fascist Franquistas marching in the parades and saluting the fascist salute. And he saved us from all that. So for that, I'm very grateful. He got us out. My father kept saying, don't go back to Spain. You share my name. Al conocer más tarde la forma en que murió su madre en la Zamora de 1936, intuimos que quizá ese hecho fue el que de forma inconsciente impulsó su vida. Alejarse lo más posible de la caverna española, viajar al escenario más luminoso, más solar, el de la California de la década de los 60. I don't want to be a single career person. I don't want a career to identify me. It's like Papa, the great novelist, Ramon Jr., the great. What? What is he? Oh, the great hippie. Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a hablar un rato con Luis, que se ha presentado hace un momento, hace unos minutos. Una hora y media larga. Eso, hace 90 minutos. Y luego aquí está Pablo Sánchez León, que es editor del libro Muerte en Zamora, que pues son dos cosas que han caminado casi paralelamente, ¿no? Y de pronto dices que a Ramón le gustan las sincronías, ¿no? Pues también ha sido casi una sincronía la historia del libro y la de la película. Y yo quería preguntarte, rebobinando a esos 90 minutos, por esa escena al final que has dicho que genera controversia, en la que están votando en las elecciones en las últimas, ¿no? Las de Trump, y ese sonido que se oye ahí estruendoso, pero la escena está ahí y cuál es la discusión, ¿no? Más allá de que luego hablemos de que yo creo que lo que le va a ocurrir a todo el mundo es que se ha quedado maravillado con el personaje, ¿no? Porque es impresionante su historia, su pérdida de identidad, ¿no? Porque no solo por el idioma, sino forma parte de la historia de miles de familias represaliadas, ¿no? Que tuvieron que emigrar de quiénes eran a quiénes podían ser o qué parte de su identidad pudieron salvar, y muchas de ellas pues han vuelto. Incluso yo ahora estaba recordando un documental que se llama Muerte en el Valle, que juega con el Muerte en Zamora, que es la nieta de un guerrillero, nacida también en Estados Unidos, que viene en el año 96 a averiguar qué pasó con su abuelo en un pueblecito de León que se llama El Valle, y que incluso ella acaba metiendo una cámara en casa del asesino con una mochila y lo acaba increpando allí, que es, quizás por esa escena nunca se ha proyectado, digamos, en alguna televisión española, ¿no? Pero esa escena, exactamente por qué está ahí ese remate, hablando de las elecciones de febrero del 36 del Frente Popular y de las de Trump. Vamos a ver, he sacado el tema de la escena porque es verdad que como no me considero cineasta, ¿no? ni forma parte de mi trayectoria de toda la vida, pues como que me cuesta decir, no, pues hay una película y la película es así y es inamovible. Pero en algún momento, como cualquier tarea, ¿no? escrita o cualquier artefacto cultural, hay que decir hasta aquí y ya basta, ¿no? Y entonces en nuestra versión, Germán y yo
de verdad que confiábamos que por mucho que hubiera un sonido terrible, que suele ser, además, o sea, la imagen también es terrible, pero no te das cuenta porque el sonido es doblemente malo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues va subtitulado tanto en español como en inglés y creemos que ahí Ramón está cerrando, ¿no?, realmente el broche que nosotros de alguna manera hemos querido plantear aquí, ¿no? Es decir, que Ramón es un testigo absolutamente excepcional del siglo XX y que une, y además por un contraste tremendamente bueno, pues trágico, muy extremo, ¿no? Pues eso, de la caverna española a la California de la contracultura, ¿no? Entonces también era muy importante explicar dentro de esto el papel de los presidentes de Estados Unidos, o por lo menos saber cómo Ramón ha vivido, primero estando en una familia, como él dice, de adopción, una familia enemiga, ¿no? Por supuesto su madre, ¿no? Él, totalmente conectado con su madre adoptiva y era su única madre, él lo decía así, ¿no? Pero efectivamente el padre de Julia Davis había sido candidato por el Partido Demócrata en las elecciones del 21, había sido embajador de Estados Unidos en Reino Unido y sus clientes, pues él era abogado en ese momento cuando Ramón aparece en la vida de Julia. Y entonces sus clientes, pues imagínate, ¿no? Pues la Bayer, en fin, una serie de elementos que van a apoyar el golpe de Estado. Por ejemplo, la parte de la maquinaria nazi que está en España, pues, la aviación y tal, venían financiados por estos pájaros, ¿no? Y luego pues las cámaras de gas en la Alemania nazi, ¿no? y todo este tema, ¿no? Entonces me interesaba mucho que Ramón elaborara su visión, ¿no? Habiendo vivido ahí, ¿no? Y además luego igual esto se puede discutir y habrá gente senderiana, ¿no? que no le guste. De hecho el libro no gustó, molestó bastante a los senderianos porque mostraba un héroe con pies de barro y entonces para muchos era, ¿no?, gente que le había perdonado, porque el grupo más, digamos, contracultural y radical, ¿no?, quizás en torno a la revista Andalán y toda esta gente, sí que quedaron muy molestos por la visita de Sender, tan complaciente con el régimen, primero con el régimen, porque él vuelve en vida de Franco, como hemos visto aquí, y luego después, ¿no? E incluso pues, muy favorable a la figura del monarca. Y no sé si tendrá que ver con que Garci luego en su peli haga la escena esta de pues casi, no sé, surrealista, ¿no?, del personaje que podría ser Sender, ¿no? En realidad representa a los exiliados que retornan, ¿no? Pero llamando al rey, ¿no?, y majestad, majestad, qué bueno que usted tal, y demás, ¿no? Pero ¿y la discusión cuál era? La discusión, ¿cuál? Ah, la escena, claro. ¿qué es ¿Es técnica del sonido o es del contenido? No, bueno, es la típica decisión que tienes que tomar, ¿no? Si la gente se va a quedar con el final de la peli, que es lo que suele pasar, y les genera una situación incómoda, ¿no?, físicamente, pero no incómoda físicamente como la de Muerte en Zamora, ¿no? Estoy hablando de otra cosa, ¿no? De decir, hostia, qué lástima, ¿no?, que no se han currado el sonido de aquí, pero es una decisión de que nos parece realmente importante para cerrar esa idea, ¿no? Bueno, y ahí yo quería preguntarte cómo viajaste hacia él, ¿no? Porque yo hace unos años contacté con él porque hay un libro que se llama Las Sacas, escrito por un capitán del Real Madrid, que murió, bueno, capitán en los años 20, que murió exiliado en Nueva York, y entonces alguien me dijo a mí que el prólogo lo había escrito él. Entonces encontré una web hace años, que no sé si tendrá todavía, donde entrabas y empezaba a sonar un sintetizador así, que era, bueno, un fiel reflejo de quién es, ¿no? Y cómo fue, bueno, cómo nace esta historia un poco y cómo haces ese viaje para encontrarlo. Y me gustaría saber cuánto tiempo estuviste grabando con él, ¿no? Porque tiene muchísimo peso la conversación en la película, pero es muy interesante incluso, ¿no? Para ser un plano así, el personaje le da una vitalidad a la historia que tiene que ver precisamente con esa biografía, ¿no?
Pues, a ver, básicamente estábamos realizando un viaje, ¿no? Estábamos visitando con mi pareja, visitando a un amigo en Auckland, y entonces mi padrastro, Germán, bueno, mi padre, que es guionista de la película y que falleció el mes pasado, como tú sabes, el 8 de septiembre, pues él estaba muy interesado en entrevistar a Ramón. Y Germán ya había hecho dos piezas radiofónicas dos documentales para Radio Nacional sobre el padre. Y entonces, bueno, había hecho un trabajo muy profundo sobre la biografía de Vivet Mayral, publicada por Vivet Mayral de Sender, y ahí sí que hay algunos datos del hijo, ¿no? Entonces, bueno, Germán lo había ido postergando y cuando, aprovechando mi viaje, me sugirió, ¿no? Entonces yo me puse en contacto con él, nada, un email, también a través de la web esta que dices totalmente noventera, ¿no? Que él sigue ahí actualizando en raisender.com. Y nada, nos recibe en su casa y bueno, yo creo que nos gustamos. O sea, yo me quedé totalmente ahí enamorado, ¿no? del abuelo este. Y primero porque manejaba nuestras referencias culturales de hoy, digamos, los debates en los que estamos, tal, pero claro, manejando las suyas también nos dábamos cuenta de dónde vienen, ¿no? Determinadas cosas de, pues yo qué sé, de crecimiento, de construcción de la pareja, en fin. O sea, hablamos rápidamente de muchas cosas, pero solo estuvimos 1 hora y media. Y entonces al regresar, pues este material no fue a ninguna parte, ¿no? Lo vimos, era un material peor filmado, y tardamos 2 años, nos escribíamos con Ramón, y tardamos 2 años en ponernos en, oye, no, esto era muy bueno, no podemos dejarlo así, hay que ampliar, ¿no? Y entonces con Germán preparamos una entrevista y hablamos con Ramón para filmar. Entonces volvimos a San Francisco 2 semanas, me acompañó un amigo para ayudarme con la traducción mientras yo hacía la cámara, o sea, con la entrevista, y nos ayudó el Instituto Alto Aragonés, tiene el Centro de Estudios Senderianos, nos ayudó con una pequeña beca para pagar parte del viaje, ¿no? Porque evidentemente la película pues es básicamente entre mi madre y Germán y pues algunos amigos, pues hemos ido cubriendo los gastos, ¿no? Si os interesa, uno que ahora está de moda en los programas estos de televisión, preguntar por, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, o qué cobras o qué no cobras? Pues 15.000 euros hemos estado calculando, yo creo que es un poco a la larga. Pero vamos, implican viajes a San Francisco, entonces este es el tema, ¿no? Y luego material de archivo, que es caro. Ahora, no sé si os habéis quedado leyendo, al final casi todo el archivo es cedido. Por desgracia, entre el poco archivo que no ha sido cedido está el de Televisión Española, que supuestamente es público, pero ha sido el más caro de la película. Todavía no lo hemos terminado de pagar, de hecho, porque llegamos al acuerdo con Filmoteca y entonces en las difusiones así no comerciales, pues todavía pagamos solo la parte, digamos, son unos 400 euros, hasta que no llegue a una distribución comercial, entonces tenemos que apoquinar 2.500, ¿no? Y bueno, de hecho hoy inauguramos un crowdfunding que servirá para completar esto. Lo voy a repetir al final, ¿vale? Pero ya lo cuento ahora un poco también. Entonces, en una plataforma americana, porque queremos implicar también, esto ha surgido más de aquí, evidentemente, pero queremos implicar al entorno de Ramón, y entonces hemos optado por una plataforma de crowdfunding americana muy conocida que se llama Indiegogo, y que en realidad, como todas las cosas en Estados Unidos, mientras pagues, pues son fáciles. Entonces es una plataforma muy fácil y por eso estamos ahí, no hay otra explicación. Y yo ya había optado por el crowdfunding anteriormente porque hice otra película documental con una compañía de aquí que está muy relacionada con Lavapiés y con el barrio, que se llaman Los Indigentes. Pues hicimos un documental que se llama Basking Life y reunimos bastante dinero para poder, ¿no? O el suficiente para poder hacer ese proyecto. Entonces ahora el proyecto ya está, digamos, la película está, pero nos hemos quedado pues un poco como, vaya, y ahora la distribución también hay que invertir y, bueno, acabar de terminar los flecos con las licencias de los materiales de archivo, ¿no?
Y entonces, pues bueno, pues ahí está la plataforma, luego me la preguntáis o podéis buscar la página web de la película. Bueno, es un Facebook, tampoco es una página web, por desgracia. Y nada, Sender Barallón, A Trip into the Light, en inglés, ¿no? Así es como se llama la... Y ya está. Y si te ponéis a eso en el buscador de Google, Indiegogo, pues llegaréis directamente al crowdfunding y ahí además hay un montón de material extra, adicional, o sea, es muy interesante. Y no sé si terminé de responder a tu pregunta antes de ponerme con esto. No, cómo él se implica en esto también un poco... Sí, mira, Ramón ha cubierto también una parte de los materiales de archivo que hay en la película. Apagado. Porque sí, son unas imágenes... Yo, digamos, le enseñé un corte final, teníamos ese acuerdo, y a él pues, la película le entusiasmó, no se la esperaba, y se esperaba además una peli más sobre su padre. Y claro, en las entrevistas no podía estar mucho su padre porque, pues, como habéis visto, no, los niños crecen por su cuenta, ¿no? Ajenos al padre en la familia de Julia Davis y luego pues ya en una vida que el padre ni siquiera tolera, ¿no? Y entonces, bueno, pues le gustó francamente y entonces ya echó en falta algunos materiales, como por ejemplo la promoción del Trips Festival en las calles de San Francisco, con Kinkisi y con Brand y demás, ahí con el autobús, con el Furdur. Y entonces quería verse ahí, yo creo. Bueno, quería que materiales así valiosos, que de lo poco que hay filmado, ¿no? Incluyendo a Ramón, porque esto hay que decirlo, él es un personaje secundario, ¿no? Dentro de la contracultura. O sea, personaje secundario me estoy refiriendo a que él se apartaba, digamos, del tiro de cámara cuando aparecían en escena Kisi o Timothy Leary o determinados personajes que él ha ido conociendo, como que él no buscaba ninguna fama, ¿no? Entonces siempre prefería mantenerse al margen. Y bueno, y sin embargo le pareció que este material es muy interesante, que tenía que estar, y entonces pagó lo que costaba, no sé, $1000 y pico, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos estos materiales todavía estamos con el crowdfunding para recuperarlo. Bueno, casualidades de la vida, que yo conozco a Luis hace bastante tiempo y yo tengo un amigo de Zamora que está por aquí al que durante muchos años le quería regalar el libro de Muerte en Zamora, pero ni en mi libro ni en toda colección jamás he encontrado un ejemplar, así que me puse en contacto con una prima de Ramón, Mercedes Kemp, hace 6 años y bueno, ellos tuvieron que buscar los derechos, que tampoco sabían si eran suyos o no, lo había publicado creo que la Universidad de Nuevo México y bueno, hicieron unas comprobaciones y al final resulta que ellos tenían los derechos, incluidos los de la traducción y bueno, pues la editorial Postmetrópoli de Pablo lo ha editado recientemente, pero es un libro muy incómodo en Zamora. De hecho, se presentó allí antes del verano y en la opinión de Zamora venía dentro de la Feria del Libro toda la programación que había ese día, menos la presentación de este libro, ¿no? Cosas del azar. Entonces, bueno, contar un poco tu experiencia también, no solo de la edición, sino de la aproximación, digamos, a Sender Barallón, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Pues sí, te lo debo a ti. O sea, yo también digo como Luis que yo tampoco soy editor, pero he editado este libro. Y lo he editado por empujón de Emilio y después gracias a entrar en contacto con Mercedes Maesquem, que es la traductora al castellano, prima, carnal de Ramón, una mujer también excepcional que alguna vez esperamos poderla tener aquí. Es profesora en Inglaterra, en parte porque su familia, la parte de los maes vinculados a los Barallón, se exiliaron después de la guerra y ella también tiene una relación difícil con España. Pero yo lo que quería contar es que este libro y haber conocido también a Luis y ver el documental me cierra una historia con Emilio que como le pasa a todo lo que tiene que ver con la vida de Ramón Sender, son casualidades no casuales. Que él me pidiera o me plantease la posibilidad de sacar el libro, que el libro haya podido salir, de alguna manera también cierra algo que empezó hace más tiempo, hace más de 10 años ahora. Recuérdame tú cuándo hicimos nuestra primera actividad juntos, Emilio y yo, en Valladolid.
cuando de ella salió un libro, un acto sobre memoria importante, una especie de pequeño congreso con bastante impacto por ser Castilla-León además, que se llamó La memoria de los olvidados. Y obviamente la memoria que se rescataba ahí era la memoria de los luchadores en la guerra y si acaso diríamos de los exiliados, ¿no? Y por supuesto de todos los represaliados durante el régimen franquista. Y yo, pues por de donde venía y porque no me consideraba entonces tan implicado en las cuestiones de memoria y por motivos de distinto orden, pues no me sentía muy cómodo escribiendo sobre esos temas. Entonces decidí hacer otra cosa. Escribí un texto que la verdad es de las cosas que más me gustan haber escrito, excepto que no me dejaron meter notas, y yo soy muy académico para eso, notas al pie, quiero decir, que se llamó Olvido y algo no sé qué, de la juventud en la transición española. Y lo que era una memoria sobre la gente joven durante la transición española y también la muerte colectiva que se produjo en los 80 de una generación entera de jóvenes que eran demasiado, como decía yo en ese texto, demasiado resabiados como para ir a rebufo de los cambios políticos que veían que no iban en la dirección que les hubieran gustado, por ser ellos demasiado radicales, pero demasiado jóvenes para poder tener capacidad de influencia sobre la mayor parte de los acontecimientos de la época. Y arrancaba ese texto diciendo que en unas jornadas sobre la memoria de la represión franquista, colocar esa pieza ahí posiblemente iba a sonar raro, teniendo además en cuenta que esos jóvenes no mostraron en la segunda mitad de los 70 como generación, o digamos de manera consistente y densa y clara, un interés por la memoria de la experiencia de la Segunda República y de la democracia republicana y de las libertades de esa época. Eran jóvenes que, aunque se habían librado en buena medida de haber sido educados dentro de la dictadura plenamente, sí que las informaciones que podían tener y las traducciones las publicaciones de textos que podían toparse en los 70, no era sencillo, no era fácil que encontraran un vínculo directo y digamos cómodo con la memoria de las luchas por las libertades que incluían las civiles de los años 30, ¿no? Bueno, pues ha tenido que pasar, ¿no?, que Luis haga este documental, para que entonces podamos hacer un cierre que es muy típico de Ramón Sender Barallón, ¿no? Y es relacionar lo micro con lo macro, porque obviamente lo que sí sucede en los 70 españoles durante la transición es que toda la literatura hippie-yippie, toda la literatura lisérgica y sónica llega a España masivamente a partir de la muerte de Franco. Y hay esa misma generación de jóvenes que yo en su momento reivindiqué, que también tienen una memoria a ser recuperada, se nutrieron de ella. Si llegan a saber que un personaje clave de la cultura que ellos entonces mamaban como relevante era nada menos que el heredero, el nieto o el hijo, el transmisor natural de una memoria que por estar en el exilio no se puede dar, esto hubiera sido importante, ¿no? Evidentemente no pasa entonces, pero por lo menos puede suceder ahora, ¿no? Y yo creo que es bello, es hermoso, que en realidad estamos recuperando dos piezas de memoria española o en España a partir de un documental como este. La memoria de la muerte de Amparo y lo que como fenómeno pequeño implica de grande y de representativo de todas las mujeres represaliadas durante la guerra y la posguerra, pero también de la gente joven que en España se retrasa 10 años respecto de Estados Unidos y tienen las actitudes que después Luis le ha hecho tener esta empatía tan fácil con Ramón. Entonces, todo esto es doblemente importante. El relato junta, y de paso también, pues me permite decirle a Emilio que gracias por publicarme ese capítulo en su día en ese libro, que yo sabía que era una pieza rara, pero ahora se demuestra que no tanto gracias a Ramón. O sea, Ramón es el conector natural. ¿Qué problema tiene Ramón? Pues que es un expatriado. Realmente él no es de aquí. Le ha tocado no poder ser de aquí y, sin embargo, ha preservado un vínculo entre generaciones de luchadores por las libertades, del tipo que sean, ¿no? Y él, estoy seguro, de que hubiera respondido siempre que para él hay un vínculo directo entre su trayectoria como músico electrónico y como miembro de Comunas y el hecho de ser de una familia republicana española que, bueno, tuvo el drama que tuvo, pero por los valores que defendían, ¿no? Entonces, para mí, ahora, hoy,
es una fecha también importante porque junto piezas que me permite decir, bueno, yo no soy editor, pero lo que hago tiene un camino y el camino incluye también haber sacado esta maravilla de libro que es Muerte en Zamora, que es un libro realmente espectacular del que no voy o sea, no es mi lugar, venimos a un documental, pero sí decir una cosa que es interesante, creo, para las cosas que para Luis lo son en este momento también, y es que Ramón Sender Barallón ha cedido los derechos de autor, es decir, los derechos económicos derivados de la venta de esta edición nueva del libro a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y a su vez la asociación muy generosamente se los ha cedido a Luis para contribuir a la difusión de un documental que lo necesita. O sea que todo es un círculo. Bueno, no sé, querías Sí, decir no, algo. Yo quiero antes decir de abrir el coloquio, una cosa, y es que esta pantalla perjudica la proyección, ¿eh? Porque quiero decir que eso se sepa, porque, vamos, la diferencia... ¿la conoces bien? Por eso, la diferencia con... Letras muy pequeñas y en blanco que yo, por lo menos en corto de vista, casi no lo he visto la mitad. Entonces, hombre, por favor, hace tiempo que se ponen las letras en amarillo, joder. Ahora que está de moda. ¡Hala! Venga, pues en el coloquio le dejamos que nos tire el dardo certero. Aprovechando solo antes de abrir coloquio lo que has comentado sobre esta generación, ¿no? que además, pues eso, es una generación que accede en cierto modo a esta oferta contracultural, no oferta, digamos, la posibilidad de tener la libertad de leer, de escuchar, pues con 10 años de retraso, ¿no? Ya me impactó conocer, ¿no? a un octogenario hippie que autoedita sus libros usando Photoshop, tiene ordenador desde el año 81, en fin, un tipo que pues eso, lo que hablaba antes de las referencias culturales. Pero sobre la generación que dices, ¿no? La de aquí, la contracultural española, bueno, antes incluso de ir a filmar, nosotros tuvimos acceso a algunos materiales sobre Ramón Sender Barallón. O sea, no es la primera vez que se pone el foco en Ramón, es la primera vez que él se pone delante de la cámara, ¿no? Pero ayer era el homenaje a José Manuel Costa de Radio Nacional de España, muy cerquita de aquí en el Media Lab, y bueno, él había hecho, bueno, hacía su programa de música electrónica, protoelectrónica, electroacústica, ¿no? Él dedicó un programa en Radio Nacional a Ramón Sender Barallón en su faceta de músico. También un maravilloso dossier de Óscar Ruiz, que ahí le veo, para la revista Ulises de Viajes Interiores. Y yo leí ese dossier y en realidad hay muchas cosas que en fin, nos sirvió enormemente a la hora de entender cómo hacer bien la entrevista, en una parte que no era precisamente la parte relacionada con la República, ¿no? Sino, porque en ese dossier se ponía muy bien el foco en por qué Ramón por muchas cuestiones es interesante, pero vamos a entender que este hombre realmente tuvo una influencia en la historia de la música y en el entorno de la contracultura californiana, y bueno, podría haber... y entonces, gracias a estas lecturas y bueno, hay otro programa. Justo una semana antes de volar a San Francisco sale en la radio del Reina Sofía un magnífico monográfico de 3 horas de Rubén Coll, se centra, digamos, en la faceta de músico de Ramón y hace un montaje excelente con sus piezas musicales. O sea que os animo a, si queréis saber más, pues que os acerquéis a estas 3 piezas, ¿no? Bueno, yo voy a añadir que hace poco El País publicó un reportaje sobre el surgimiento de la música electrónica y no lo mencionaba, lo digo como un ejemplo de por dónde circula y por dónde no, ¿no? Porque, de hecho, yo lo leí diciendo, bueno, igual aquí ahora dice algo, ¿no? Y vamos a abrir el debate si alguien quiere comentar, preguntar. Enhorabuena por la película, yo la disfruto mucho. Y os quería preguntar si sabéis de la primera edición de Muerte en Zamora, perdona que me vaya al libro, pero lo veo todo muy conectado. ¿Qué pasó porque yo he oído algo, he leído sobre ello, qué pasó con esa edición que no pudo conseguirse? Si sabéis cómo actuaron
no sé, ciertas fuerzas en Zamora que bloquearon o que compraron la edición entera. Si sabéis esa historia, ¿o nos la podéis contar? Yo soy el editor y no lo sé. Me ha extrañado porque, por un lado, hay información contradictoria. Bastantes personas se acercan y dicen, bueno, el libro se encuentra en bibliotecas. Dice, sí, en bibliotecas se encuentra, pero en algunas bibliotecas llegó a tiempo. Es decir, hubo distribución y en algún momento dejó de haberla. Ahí queda todo, si no fuera porque en la presentación en Zamora un librero se me acercó y me dijo, nosotros lo intentamos comprar, nada más salir en su momento. Y no, nos dijeron que ya estaba agotado. Siempre ha sido nuestra intuición que obviamente alguien compró la edición entera, juntando dinero. Y algunos remesas de los libros fueron a parar a alguien que tendría a lo mejor previamente pagado o concertado y fueron, curiosamente, a lugares públicos. Pero lo importante es lo que dice Emilio, es decir, que un libro en España, a través de la red, se encuentra siempre. Es muy difícil no dar con un libro que uno quiere comprar. No poder encontrar uno precisamente en el mercado quiere decir que es que se ha destruido, no que ha ido a parar a un lugar y después se ha almacenado por lo que sea, sino directamente el libro se destruye. Eso es prácticamente seguro. Se destruye o se secuestra particularmente privadamente. Ahora, ¿qué es lo que le pasa realmente a esa edición? Estos son conjeturas, pero conjeturas razonables, porque la edición no está. En realidad, la pregunta que habría que hacerse, bueno, sin querer fastidiar a nadie, es que la editorial no decida hacer una nueva edición cuando el libro se ha agotado, porque de hecho lo que hay es un agotado, un libro agotado, ¿no? Y bueno, pues lo bueno es que por lo menos ahora tenemos la suerte de poderlo volver a leer después de mucho tiempo de no estar disponible, ¿no? Sí, bueno, solo por añadir, Ramón está trabajando en una nueva edición del libro en inglés. El libro originalmente salió en inglés. Yo tengo la edición, la segunda, creo que es la edición americana, que incluye un par de apéndices, algo que no nos contó en la película, por ejemplo, su hija. No, este tema, la hija no muere con la edad que tiene en la película, no muere siendo una niña, muere aproximadamente con la edad de Amparo. Entonces, teniendo un marido y 2 hijos, ¿no? Pero durante toda esa etapa, digamos, esa foto, pudiendo ser la última con Ramón, hasta los 30 no la dejaron ver, ni le mantuvieron al corriente, por mucho que él intentara, ¿no? Tuvo un asalto a la valla de Bruderhof cuando ella tenía 16, creo que fue la última cosa, y desde entonces pues todas las cartas se las quitaban, ¿no? los líderes, ¿no? Espirituales de la secta esta, ¿no? Y entonces Ramón está trabajando en esa nueva edición y también supongo que algo puede haber influido la película, y también porque le he pasado la transcripción completa de las 40 horas de entrevista y eso ayuda. Se ha puesto a escribir su autobiografía. Entonces, bueno, pues para los que han leído Muerte en Zamora seguro que va a ser muy interesante también, ¿no? Y sí, me recuerda a Emilio, que además mejor lo hago yo y no el nuevo editor, ¿no? Que en la edición anterior, en la de Plaza y Janés, pues había cosas tan extravagantes y además de muy mala fe, como que parecía que el editor en las notas al pie estaba atacando, ¿no? al propio autor, ¿no? Y ¿recuerdas algún ejemplo? Sí, hay uno muy claro. Esto es una cosa que hablamos con Mercedes, con la traductora, que hizo de representante de él para la nueva edición, y yo le propuse mantener esas notas al pie, pero dejarlas al final una detrás de otra, como un rastro, un resto de lo que había sido la edición primera. Y ella me dijo, es que Ramón y yo no queremos volver a ver esas notas nunca. Así que te pedimos, por favor, que no las metas. Pero recuerdo una muy clara, y es un momento en el que Ramón escribe que en Zamora la represión, que este texto está publicado en el año 91 y es un tema del que entonces no se hablaba ni por cerca, por ser, decía, precisamente una zona no de frente, no de primera línea de fuego, es donde la represión puede ser más sistemática, tiene una ratio de las más altas que se podían decir en ese momento, que se podían saber, después está más que comprobado, de represaliados
con resultado de muerte, fusilamientos extrajudiciales, sacas de cárceles, etcétera, de toda Castilla la Vieja y en realidad de toda España. De manera que se podía hablar de hasta 7.000, creo que decía, fusilados en los meses siguientes a la guerra. Nota al pie. El autor se confunde. Los datos últimos que demuestran, citando el libro de Sala Larrazábal o alguno de estos, no llegan a 2.500. Esto es una nota del editor. Continúe usted leyendo. Estaba escrito de esa, editado, publicado de esa manera. Y bueno, como algunos ya ha dicho, yo por el cartel que me llegó al WhatsApp, yo he venido porque soy un lector de Raúl J. Sender y además destacaría la novela Imán, que el que no la haya leído se lo recomiendo. Entonces Imán va contra la guerra en Marruecos y del imperialismo español. No sé si una pequeña sinopsis, que es el imperialismo español el primero que utiliza las bombas químicas en Marruecos, el primero del mundo, tiene ese triste honor. Entonces, lo que le quería decir al director es que si esta película, efectivamente documental, no queda un poquito coja en el sentido de que sale mucho el hijo, Ramón, pero sale muy poco del padre e incluso de la madre, bueno, algunos retazos. Entonces, si no estarías un poco obligado a hacer como una segunda parte en la cual sería más el padre y la madre, el asesinato ese, y por ejemplo las cuestiones de la República, las cuestiones de la República en el sentido de que en aquel tiempo también había ya republicanos como muy amplios, y ahora sería una pregunta para hacerse. Si Buenaventura de Rutte ya decía República Ibérica, si es que no estamos en un momento de reivindicar esa República Ibérica unida, porque las cosas que están pasando, por ejemplo, en Brasil ahora mismo y todo esto, es que si nosotros no atacamos en este momento histórico, quedaros un poco con la copla, si no atacamos, si nosotros nos quedamos un poco conformistas, como que se descubre un poquito la corrupción, pero no se acaba con ella y tal y cual, vamos a ver si no nos pasa igual que en Brasil, que vienen los fascistas dando caña, ¿no? Entonces, o vamos nosotros a por esa República Ibérica, en ese supuesto de cómo vienen las cosas, o qué es lo que va a pasar aquí, en poco tiempo, ¿eh? No te creas que en mucho tiempo. Pues no sé si tienes esa necesidad de hacer un segundo capítulo profundizando más en el tema de la República. Vale. Sobre lo de tomar las armas, mejor luego en la caña, para que no lo graben. Bueno, pues yo sí, vaya. Es una película sobre Ramón Sender Barallón. Pero claro, podemos decir más cosas. Creo que también hay una visión del padre que no se conoce. O sea, está en Muerte en Zamora, pero es lo que decía antes del héroe con pies de barro, ¿no? Sender aparece como un personaje que es un genio literario. Eso, o sea, yo, no solo por empuje de Germán, sino también por empuje de Germán había leído Imán, creo que fue la primera, tendría yo unos 11 años, y claro, es que Germán era un tipo que te ayudaba en esto, ¿no? Un verdadero tutor, ¿no? Intelectual. Y para mí, Imán y Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, ¿no? Pues supuso conocer el antibelicismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que ese Ramón J. Sender, precisamente y además muy conocido en España, en cierto modo. O sea, ahí sí que hay un hueco. En el año 39 él desaparece de todas las bibliotecas y hasta el año 74 no se reedita una obra, y entonces una generación de españoles se la ha perdido, pero a día de hoy se reeditan 2 obras de Sender cada año. Y, en fin, es un personaje sobre el que se han escrito mucho, ¿no? Y ha habido varios congresos y entonces Sender es un personaje conocido, ¿no? A mí me preocupaba que su hijo, precisamente después de haber tenido esa influencia en la historia de la música, porque la tuvo, bueno, en fin, un testigo tan excepcional del siglo XX, que aquí prácticamente no se conociera, salvo gracias a algunas piezas que antes hemos remarcado, ¿no? Y luego hay otra cosa, y esto es verdad. El padre no vivió con sus hijos, entonces ellos no saben nada de la vida de su padre en Estados Unidos, que vamos a inventar aquí, ¿no?
Y lo mismo la madre. Precisamente Ramón J. Sender es el que le oculta a sus hijos durante toda su vida toda información sobre Amparo. Entonces, toda la información que Ramón podía tener sobre Amparo la sacó de los 5 libros de Ariadna, donde hay algún elemento, la personaje que representa a Amparo, en fin, Contraataque, 4 líneas, un parrafito, o sea, toda la vida con un párrafo, con una metáfora y la única ocasión que tuvo para preguntarle directamente, porque no había buen ambiente entre los dos, pues pasó esto, ¿no?, que hemos visto en la película. Y luego, además, creemos que no vamos a contar todo el argumento de Muerte en Zamora, sino que animamos a que se lea el libro también, ¿no? A que se ruede, ¿no? Cuenta algo. Y, bueno, sí, Ramón le gustaría que se rodara el libro de Julia Davis, ¿cómo se llama?, de Sun Claims Slow, donde cuenta todo esto de los niños que llegan, porque Ramón J. Sender es un periodista que llega y entonces, en fin, toda esta historia con el brigadista que es su marido que vuelve y demás, y pues el libro termina cuando ella y él están a punto de besarse ahí Entonces todo lo que Ramón sabe sobre su madre o sobre su infancia en realidad está entremezclado también con cosas que suceden en el libro de Julia Davis, ¿no? Una novela de ficción así familiar, ¿no? Y entonces Ramón le encantaría que esto fuera una serie aquí en España, así con sus puntos románticos y tal. Y luego, bueno, está el guión de Saura, que se llama Esa luz, que empezó a trabajar, creo, en finales de los 80, una cosa así, o un guión que llevaba toda su vida arrastrando, porque es en cierto modo autobiográfico, pero está inspirado en el asesinato de Amparo, una parte, y entonces toda la historia del exilio y demás, ¿no?, también. Y entonces yo no lo he podido leer aún, pero sé que es un proyecto que posiblemente por falta de financiación nunca se hizo y acabó publicado casi como novela, ¿no? Pero sí que sabemos que la lectura de Muerte en Zamora a Saura le afectó porque volvió a retomar el guión, ¿no?, y sacó una nueva edición. Yo quería comentar, en el libro es brutal precisamente la escena en la que muere el padre. Ellos van a la casa y de pronto en un escritorio él descubre que toda la familia que desconoce que tiene, o sea, aparte parece absurdo cuando él habla de la escena en el bar en la que no está oyendo a su padre por el ruido, pero que le está pidiendo cuéntamelo, ¿no? Y lo absurdo digo porque se muere y en la pared de al lado estaba todo, ¿no? Y como ellos a partir de ahí empiezan a tirar del hilo. Pero yo creo que esta película lo que está contando, y en la escena en la que él dice cuánto le incomodaba a su padre a él y cuánto le incomodaba a él su padre, es que Ramón Sender Barallón tiene vida propia, ¿no? Y podría existir esta película sin ser el hijo de Ramón J. Sender. Quiero decir, tendría otra historia familiar, pero tiene una vida propia que es impresionante escuchársela, ¿no? Entonces, yo creo que la explicación es esa. Él es un tipo que tiene un historión biográfico independientemente que luego tenga el vínculo con nosotros. Lo podría haber tenido simplemente con su vida de allí, ¿no? Pero yo quiero romper una lanza por la pregunta que se ha hecho y porque yo creo que también es importante, es decir, que hay dos cosas. En realidad yo creo por plantearle la pregunta a Ramón Sender, porque yo lo que veo en él es una, no quiero decir contradicción, pero hay una diferencia entre lo que dice y lo que hace. Él dice de su padre que les abandonó, pero lo que hace es venir a España a juntarlo con su madre biológica. Y todo ese libro, si el spoiler ya se hace completo, es traer un mechón de pelo para juntarlo y decir, por fin están juntos. Lo cual engrandece a Ramón Sender, ¿no? Y nos coloca ante la situación de la relación de la generación anterior con los padres, ¿no? Y las dificultades que eso implica, lo que vuelve nuevamente universal, Muerte en Zamora, porque es universal sobre las mujeres y la represión y es universal sobre el problema de la paternidad. Es universal a los dos niveles porque solo un hijo puede hablar. Entonces, la diferencia es que Ramón habla de su padre no bien, pero lo que hace muestra algo diferente. Y yo creo que ahí es donde está la necesidad de recuperar a Ramón J.,
que yo, personalmente, habiéndole leído poco, digo dos cosas de él que para mí son incuestionables. La primera es que este hombre sacó el escándalo de Casas Viejas a la luz en plena Segunda República, y hacer eso es una rareza. O sea que como periodista tenía una raza, era de una raza muy particular. Pero es que después todas sus novelas están llenas de retazos del drama familiar. Y en medio hay una incógnita que yo me planteo como lector de lo que cuenta Ramón Sender sobre su padre. Y es cómo algo hay en ese hombre muy único, en esos mesesaños del 36 al 38, que hacen que una persona que está veraneando en la Sierra de Madrid en 17, 18 de julio del 36, a mediados de octubre es un alto militar del 5º Regimiento con Enrique Lister mirándole casi cara a cara. Y todo eso se desbarajusta. Pero ¿cómo ha conseguido una persona estar a punto de ser pillada por los fascistas en la Sierra de Madrid y 3 meses después estar dirigiendo una brigada en una batalla importante? Pasa con mucha gente de la época, claro, pero es que le pasa a él, que es un periodista que no tiene por qué hacerlo, y hay muchos periodistas voluntarios que se meten en el frente como él, de acuerdo. ¿Cuántos llegan donde llega él? ¿Y ha llegado solo por influencias? Bueno, hay que creer la versión de Lister, yo no. Creo que hay algo en Ramón ahí muy particular y eso se destruye completamente cuando recibe la noticia. Y en ese momento entramos en la vida de otra persona, la que va a ser Ramón J. Sender después, que lo único que nos deja, y yo lo valoro mucho también, y no porque sea un varón, o sea, no, y no sigo diciendo que abandonó a sus hijos, pero trasladó a su escritura lo que no pudo tener en vida. Y por eso sus novelas son tan particulares. Y entonces termino. El problema es que lo tenemos todavía nosotros. Y es que por mucho que Ramón J. Sender, por favor, este señor no está en el canon colocado en el lugar adecuado porque es un exiliado. Y estuvo nominado para el Premio Nobel y no consta eso, cuando en realidad es el escritor más, diríamos, popular del exilio español en lengua castellana. Yo diría que sí, posiblemente sí. Entonces todo esto es la complejidad de un personaje en cualquiera de los casos. Da para mucho, sigue dando, ¿no? Bueno, yo voy a felicitar a mi amigo Luis, para nosotros el ruso, que hace muchos años ya que nos conocemos y hemos hecho muchas cosas juntos y me ha encantado, sinceramente, me ha encantado, ¿vale? Entonces, ole. Luego quiero decir también que de alguna manera a mí una de las cosas que más me ha gustado es que no hay que hablar de Ramón J. Sender, sino que hay que hablar de su nieto, o sea, de su hijo, porque de alguna manera, nos guste o no, somos herederos de un conflicto histórico, ¿vale?, que marcó nuestra sociedad, marcó nuestro pasado más reciente, marca nuestro presente y marca nuestro futuro. De alguna manera, nosotros llamamos el ruso, porque, bueno, es parte de su historia personal, pero de alguna manera él es nieto de los que perdieron la guerra civil. Yo soy nieto de los que perdieron la guerra civil. Mucha gente de los que estemos aquí seremos nietos de los que perdieron la guerra civil o bisnietos, da igual, ¿no? La cuestión está un poco que me parece muy pionero de esa persona que en mitad de su vida así de joven se vaya a experimente con la música, se vaya a vivir al campo, se organice en sociedades horizontales y comunitarias. Entonces también lo que veo un poco a veces es que en la actualidad esa herencia, dices, existe, no existe, hay muchas buenas voluntades de la gente, pero yo creo que sí que queda una herencia de los que perdieron la guerra civil, que muchas veces puede llegar a plasmar cosas como plasmaba esa gente en los años 60, desde los pueblos de ocupación rural o cualquier tipo de comunidad, grupo, colectivo. Hay muchas cosas. Lo que no podemos hacer, que para mí, en mi opinión, es un gran error, es olvidar de que las dos Españas siguen, nos guste o no. Bueno, yo quiero felicitar a Luis Solano por el documental tan estupendo que ha hecho. A mí fundamentalmente me interesa, cuando escribí el dossier del que hablaba Luis hace 5 años, me interesaba fundamentalmente la figura de Ramón Sender Barayón como la figura, la importancia que tuvo en la contracultura californiana, ¿no? Y con respecto a la pregunta anterior de este hombre sobre la posibilidad de haber hablado más en este documental de la figura del padre, pues evidentemente es un documental sobre la figura del hijo, ¿no? Y el padre, al cual es un escritor al cual yo admiro absolutamente, pues creo que no se portó bien con los hijos, ¿no? Y no le dio a ninguno de los hijos los datos que ellos necesitaban tener durante toda su vida sobre lo que ocurrió con su madre.
No sé si, bueno, no lo menciona me parece en el documental, pero es importante saber que Ramón, antes de venir a España, escribió una carta al país pidiendo información a quien pudiera saber algo de su madre. Tenía información por parte de la hermana de Ramón Sender, de su tía, que algo le comentaba, pero pidió a la gente, ayudadme, ¿no? Entonces, bueno, igual queda pendiente hacer un documental sobre Ramón Sender, sobre Ramón J. Sender, ¿no? Pero yo creo que lo que has hecho es de chapó. Felicidades, Luis. Cuando Ramón se entera de la historia de su madre, él llega en algún punto a sentirse identificado con ella y decir, ahora ya entiendo de dónde viene todo mi talento, puede ser de la parte de Amparo, investiga quién es su madre, cómo era ella. Sí, bueno, Ramón guarda muy pocos recuerdos de Amparo, son recuerdos que pueden ser sueños, a lo mejor, ¿no? O fotos que ha visto y que ha generado un recuerdo. O sea que, como te digo, todo lo que ha construido sobre su madre, en su imaginario, ante la negativa del padre de decirle nada, pues lo ha ido rascando de las novelas de su padre. Incluso hizo un borrador que se llamó Cenizas, que intentó enseñar a su padre, y en ese borrador Ramón de alguna manera imaginaba cómo podía haber sido su madre y intentaba escribir sobre esto. Le presentó el borrador a su padre, a J. Sender, y se enfadó con él, le dijo, pero ¿qué pretendes hacer dinero de las cenizas de tu madre? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Y entonces, claro, luego Ramón cuenta estas cosas. Por cierto, esto está extraído de la entrevista que le hizo a Ramón Rubén Coll para el programa de Reina Sofía, cuando cuenta la conexión con la ambulancia en el desierto, ¿no? Pues, entonces, como pequeños detalles que, no sé, a mí me gusta, al que le haya llegado el cartel por WhatsApp, como al compañero, que es, bueno, no sé cuál, no sé si le ha llegado el del Teatro del Barrio o uno que hice yo, pero en ese cartel yo puse una foto que a Ramón no le gusta nada porque sale posando con un sintetizador. En esa foto, pues así mirando a cámara, ¿no? Y demás, pues de repente la tengo en el ordenador abierta en el proceso de montaje al lado de la foto de Amparo en el piano, ¿no? Y pues no sé si algo del encuadre y tal, que bueno, efectivamente cuando aparecen Amparo y José Iturbi en Nueva York, y es el primer concierto de música clásica que asiste siendo un niño de 10 años, y dice, hostia, Amparo, Albéniz, tal, ¿no? Y las melodías que él escuchaba, ¿no? Él tocaba muy bien. Ahí he metido lo de la malagueña, pero dice que Copland dijo, malagueña has tocado bien, tal, pero que le gustó cómo tocó Chopin. Entonces la madre tocaba Chopin. O sea, ahí hay una serie de cuestiones que son casi más de la psique, ¿no? Y que realmente lógicas y racionalizadas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la película? ¿Qué vida tiene? Emilio me pregunta qué va a pasar con la película. Bien, si esta noche dormimos bien y mañana estamos operativos, la película debería estar siendo enviada al Festival de Berlín, porque tú lo sabrás, llevan 4 años prestando mucha atención a los casos de memoria histórica, ¿no? En España. Hay una película que ayudasteis a producir desde la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica sobre Lorca y toda la gente de la comunidad LGTBI represaliada en el franquismo. Está la película que está teniendo mucho éxito ahora en festivales europeos. Muy pronto se estrena en España, creo que la semana que viene, ¿no? De Almudena Carracedo. Se me ha ido el título, El silencio de los otros. También se estrenó en Berlín. Hay una película sobre la querella argentina que creo que se presentó en la sección Panorama también. O sea, ha habido 3 o 4 películas y, bueno, quizás les gustase proyectarla. Nosotros lo vamos a intentar. Cuesta un fee, cuesta dinero, tú pagas una cuota de ingreso para que
las personas encargadas de verse las 2.000 o 4.000 películas que recibe el festival, pues decidan si la van a proyectar. Y vamos a hacer eso mismo sistemáticamente con todos los festivales que consideremos, ¿no? Para nosotros era muy importante el estreno en Zamora y Huesca, se ha tenido que postergar un poco, ha llegado este de Madrid primero. Llamémoslo preestreno, porque si no, igual en Berlín no nos la cogen, porque los festivales les gusta estrenar. Visionado, ¿no? Sí, sí, no, claro. Informal. Y entonces Zamora va a llegar, el Ayuntamiento de Zamora está encantado con acoger un pase de la película y nos ofrecen incluso ayuda para organizar una exposición en la que podamos exhibir más fotografías, materiales de Ramón, porque hemos visto algunos dibujos que proceden de los libros que él y Alicia Baylor le estaban trabajando en los 70, estas Biblias hippies, ¿no?, que lo llamaban, que lo llama el marketing que han tenido esos libros, ¿no? Son artefactos, objetos realmente bellos, ¿no? El libro de Alicia, en Albacete. El libro de Alicia sí. Lo publica también otra cosa en paralelo, ¿no?, con Muerte en Zamora y el documental El viaje hacia la luz. Es Cachina Editorial, una editorial de Albacete muy pequeñita. Ha sacado este libro que vemos de Alicia Baylor, traducido al castellano, igualmente rotulado a mano con los dibujos originales de ella del año 70, y es una verdadera preciosidad. Y están planteándose sacar para el verano que viene Being of the Sun, Ser del Sol, con la misma calidad, ¿no?, y calidez. Y de hecho nosotros en el crowdfunding hemos incluido estos dos libros, o sea que ya se puede pedir Ser del Sol, un ticket de compra, y ser el primero en recibirlo en junio, ¿no? Y además el DVD del documental, o al final igual no optamos por un DVD, igual es mejor otro soporte, pero bueno, lo podemos también decidir entre los que participen en la campaña, ¿no? Y bueno... Bueno, hay un acto ahora que va a empezar aquí brevemente, pero yo quería pedirte, la película está dedicada a Germán. Aquí hay mucha gente que sabe qué significa esa dedicatoria, pero a mí me gustaría que se lo explicaras a quien no lo sabe. ¿Puede ser? No sé, yo creo que... ¿Y si leemos algo? Bueno. Eso es lo que escribió... ¿Leemos lo que escribió Barceló? ¿Te parece? ¿Es muy largo? Voy a leer un texto que escribió su amigo Juan Barceló. Germán, mi segundo padre, ha sido el guionista y es el locutor también de la película. Y es el impulsor, digamos, de este proyecto, porque es el que me puso sobre la pista de Ramón J. Sender, ¿no? Y entonces Germán fallece el 8 de septiembre y, bueno, nos coge a todos con el pie cambiado. Imagino que pues, los que estáis aquí y le conocíais, pues el vacío que dejó es bastante grande, ¿no? Y hemos de agradecer a Juan Barceló este maravilloso texto que escribió en el archivo Guerra y Exilio, porque bueno, pues la gente de ahí eran muy amigos de Germán, ¿no? Dice así: Germán Sánchez, el hombre que no quiso figurar, un hombre imprescindible que no quiso nunca ser importante. Que también tiene que ver con... ¿verdad? Nos ha dejado Germán Sánchez, gallego, de 67 años de edad, un caso excepcional de hombre universal. No era ni de la vieja escuela ni de la modernidad. Era a la vez clásico y, sin embargo, era de hoy, de todos nosotros, pero también del ayer. Periodista que no daba nunca importancia a su tremenda labor, investigador a quien nunca le importó firmar una exclusiva, que rehuyó destacar, pero que no pudo evitar el reconocimiento de los demás. Sus más importantes trabajos los cedió con una generosidad sorprendente a otros. Fue premio Ondas y nunca le dio especial importancia. Era un hombre cuya principal virtud fue siempre la de ser un hombre bueno, con un desconcertante buen humor y una inteligente ironía. Nunca salió de su boca maledicencia alguna contra nadie,
Sabía conversar hasta sorprender a sus interlocutores con el paso de las horas. Sabía acabar una tertulia sin dejar pena por el final, pero dejando un enorme deseo de seguir charlando con él horas y más horas todavía. Trabajaba hablando, preguntando, tomando notas, grabando, leyendo, como si eso que a él le resultaba natural pudiera parecer intrascendente. Pero sabía preguntar las claves reales y profundas de las cosas que estudiaba sin darles especial importancia. Nunca pedía nada a nadie, nunca importunaba para tener el dato preciso que su interlocutor conocía, pero misteriosamente todos sus interlocutores acababan contándole aquello que él buscaba con la mayor confianza y seguros del buen fin que él daría a esa importante información. Era un mago a la hora de dar confianza y de saber ser cómplice del entrevistado. Sus comentarios cáusticos con frecuencia no resultaban malintencionados, sino de un humor contagioso y amable. Sorprendentemente era así siempre con él. Hizo grandes cosas y nunca les dio más importancia que la que le proporcionaba el haber resuelto un enigma histórico o haber contribuido a difundir la verdad de sucesos extraordinarios. Era uno de los mayores conocedores en España de la historia de los servicios secretos soviéticos en el siglo XX, uno de los mejores conocedores de los aspectos más recónditos de la historia del Partido Comunista de España, una de las personas que mejor conocía algunas claves de la intrahistoria de la República, la guerra civil, la resistencia y la transición, pero nunca hizo gala de su inmenso saber. Tenía la enorme habilidad de usar ese enorme bagaje de conocimientos para trabajar, no para lucir nunca pavones estériles. Puso en orden la verdadera historia del asesinato de León Trotsky y le cedió el protagonismo a otro. Supo todos los detalles del asesinato de Andreu Nin y no lo publicó por dejar el protagonismo a quien él apreciaba y quería dejar el primer lugar. Hizo la única entrevista en 20 años al mítico general Giap, en Hanoi, en los años 90, poco antes de su fallecimiento, que le recibió cariñosamente en memoria de la heroica lucha del pueblo español contra el fascismo. Y publicó un sencillo artículo en el medio para el que él entonces colaboraba, en lugar de vendérsela a Le Monde o a otro gran medio internacional. Conoció y trató largamente a algunos de los más importantes dirigentes revolucionarios del siglo XX y utilizó tales informaciones para simplemente seguir trabajando en desvelar verdades históricas justas, ecuánimes, inteligentes. Y así publicó en reportajes radiofónicos de excepcional categoría la historia de cientos de personajes, hechos, historias de nuestro siglo XX, sobre todo español, solo por trabajar y decir la verdad histórica. Nunca combatió con agresividad, sabiendo tantas cosas oscuras de tanta gente como él sabía. Jamás salió de su boca un chisme, una referencia maliciosa. Su trabajo era ante todo serio, medido, ajustado a esa verdad histórica que permanecía oculta por la barbarie de las dictaduras. Se limitó a poner en antena una y otra vez la voz de grandes personajes que el franquismo había procurado metódicamente asesinar, moral y hasta físicamente. Su voz volvía a su tierra, a sus paisanos, gracias a su enorme generosidad y a su incansable trabajo de buscador, de cazador de testimonios y claves. Pero por encima de todo, su labor como periodista de una verdad histórica segura, cierta, precisa y además sin acritud alguna, nos queda la memoria de su extraordinario sentido del humor, su risa sincera, abierta, su espontánea carcajada, tratando los temas más triviales o más serios. Daba igual. Su sentido de la vida se imponía a la trascendencia de los hechos de los que pudiera tratar la conversación. Era él la vida misma, la curiosidad, la inteligencia, la viveza del oteador que solo dispara cuando la pieza puede ser abatida con certeza, y su pieza era sola y exclusivamente la verdad histórica, y siempre acertó en su seguro disparo. Y lo mejor es que ese enorme trabajo nunca pasó por encima de su pasión por la amistad, por la conversación, por la vida real y cotidiana. Era ante todo el amigo de sus amigos, el contertulio de sus colegas, el vital animador de todos quienes le conocimos y pudimos disfrutar de su amistad. Y sin embargo nunca dejó su militancia ideológica, su respeto y afecto por quienes compartieron con él y con todos nosotros la dureza de la represión, la violencia de la dictadura. En los peores momentos fue el joven forjado en la clandestinidad por aquel dirigente comunista de amplios horizontes que fue Santiago Álvarez, y hasta su muerte le mostró el mismo cariño y respeto, y aunque él ya no fuera aquel antiguo militante clandestino, siempre le recibió con un abrazo profundo y entusiasta, y sin embargo eso no le impidió seguir su camino libre y abierto, cerca siempre del viejo PC, pero a su aire, con sus ideas, su criterio y su singular y humanística visión del mundo. Nos falta hoy porque ya no quedaban casi gentes como él, primero humanista, luego consecuente, además sin precio para venderse por nada en el mundo, y por último, alegre, vivo y brillante. No piense el lector que exagero si digo que con él falta uno de los últimos herederos de la memoria humanista de la izquierda europea. Ante todo, un hombre bueno, sencillo, respetuoso con las buenas costumbres, como demuestra el curioso hecho de que luciera siempre una cabellera destartalada y despeinada, crecida, rebelde, pero que cuando viajaba a su Galicia natal a ver a su madre aparecía pasmosamente, pulcramente trasquilado tras un enérgico paso por la peluquería. Fue en suma uno de los últimos testigos de nuestra historia reciente, de nuestra izquierda viva,
que siempre primó la verdad a cualquier interés partidario o a cualquier conveniencia. Supo armonizar la verdad histórica con un enorme respeto a todos. Como digo, jamás le oímos hablar mal de nadie, pero supo mucho de muchos de los que otros habrían hecho leña para un fuego cainita. Ese fue su proceder, siempre generoso, noble y sencillo. La prueba de que siempre fue un hombre bueno es que, cosa excepcional en este mundo, nunca dejaba de decir lo que quería decir y, sin embargo, no tenía enemigos personales. Un hombre imprescindible que no quiso nunca ser importante. Ayudó a muchos a darles la vida que la dureza del siglo XX les había intentado arrebatar. Así hizo con las hermanas Adelina y Paulina Abramson, con Juan Cobo y Ludmila Sinieskaya, con los viejos amigos de la tertulia del Museo Universal en Madrid, Maola, con quien firmo estas líneas, con Santiago Álvarez, con tantos otros, y sobre todo con su compañera Alina, con Luis, en un cuarto de siglo de animosa convivencia. Bueno, parte de su legado, vamos a decir, que se puede escuchar a través de los documentos de Radio Nacional y todo lo que dice está reflejado en muchos de esos programas. Gracias por venir. No da tiempo a contar bien el crowdfunding, que ahora parece... Vale, en la caña. Pero en la caña, quien quiera que pregunte. Muchas gracias.